Vamos a hablar de las fiscalizaciones de fiestas patrias. Seremi de Salud de la región metropolitana ya ha cursado casi 90 sumarios sanitarios. 90. Y decomisado más de 1 tonelada de carne. Estamos con Gonzalo Soto, Seremi de Salud de la región metropolitana. Gonzalo, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal, Julio César? Y saludo a todos los auditores y auditoras. ¿De dónde se ha decomisado esta tonelada de carne, Seremi? Porque uno no se imagina dónde hay tanta carne que no está en condiciones. Sí, efectivamente, fueron 1 tonelada y 370 kilos de carne principalmente, porque también estamos fiscalizando cecinas también, longaniza, bueno, todo esto que se vende para fiestas patrias, y de las cuales efectivamente no están cumpliendo con la cadena de frío. Eso es muy importante, que se tiene que resguardar para asegurar que los alimentos y sobre todo las carnes estén lo más en las mejores condiciones. Ya, pero ¿y cómo no cumplía la cadena de frío? ¿Estaban almacenadas en un lugar? Claro, tienen que estar, por ejemplo, cuando uno fiscaliza las carnicerías, por ejemplo, hay un registro de las temperaturas. Entonces se tiene que dar cuenta que las temperaturas en ningún momento, por ejemplo, se rompió con la cadena de frío. Por ejemplo, si hay un corte de luz, deberían tener energía alterna o alternativa para que puedan asegurar que la electricidad siempre esté constante, cosa que no haya un quiebre en la cadena de frío. Esos son los decomisos que llevamos hasta el minuto, pero efectivamente para cada año de fiestas patrias, efectivamente los montos son mucho mayores también. Claro. ¿En qué consisten estas fiscalizaciones, Seremi? Sí. El 14 de agosto comenzamos con el plan de fiscalización de fiestas patrias, donde estamos fiscalizando fábricas de empanadas, fábricas de cecinas, carnicerías, supermercados, también restaurantes y también ya cercano a las fiestas, lo que son las fondas y también las ramadas. Se intensifica justamente en estos días el tema de las carnicerías porque aumenta significativamente sus ventas. Y bueno, las que hoy día estuvimos fiscalizando ahí en el Paseo Puente, efectivamente estaban con un stock muy grande de carne y de productos que, bueno, encontramos por lo menos en esta visita que hicimos hoy día, uno de ellos con faltas que quedaron en sumario sanitario también, y un decomiso también de carne. Todos los 18 problemas siempre se veía la autoridad cerrando locales, ¿no es cierto? Cerrando restaurantes, o cerrando muchas veces algunos clandestinos, gente que vendía sus sopaipillas, sus empanadas, sus cositas. ¿Dónde se ha hecho foco este año, Seremi? Sí, tenemos, por ejemplo, una carnicería que está con provisión de funcionamiento, que está justamente no en el Gran Santiago. Hemos focalizado también lo que son las provincias, la provincia de Chacabuco, la provincia de Melipilla, la provincia de Talagante, donde también tenemos oficinas provinciales y donde hemos focalizado también las fiscalizaciones. Ahora, justo a la par de esto también tenemos otra línea que justamente trata de evitar que haya la venta ilegal también de carne en la vía pública, que son los carritos de comida. También hemos intensificado ese trabajo con la municipalidad, principalmente la de Gran Santiago, Estación Central, Santiago, Los Prados, bueno, principalmente son 16 comunas que hemos focalizado ese trabajo y en realidad han habido avances, no obstante obviamente hay que seguir intensificando esa fiscalización. ¿Qué pasa con estas carnicerías o todos estos locales que venden, que tienen mucha rotación de alimentos? No sé si ustedes vuelven a ir, fiscalizan solo una vez o están yendo permanentemente a estos mercados, a estos locales. En general, cuando, por ejemplo, todos estos procesos de fiscalizaciones que hemos llevado ahora, por ejemplo, en carnicería, que son 76 exclusivamente de carnicerías, con la de 10 fueron 78, en la cual hay 36 sumarios sanitarios y ahora se agrega uno más, es que nosotros tenemos para levantar las medidas sanitarias, que son justamente hay multas y también medidas sanitarias que se exigen al local, tenemos que volver efectivamente para poder levantar las medidas sanitarias. O sea, nosotros generalmente cuando en un local levantamos una observación sanitaria tenemos que volver después a verificar que se haya subsanado eso, aparte de la multa que se tiene que pagar. Entonces en general es un proceso doble finalmente, tanto de la fiscalización y posteriormente pues la verificación in situ de que hayan acogido la observación. En eso en general estamos desplegados con los funcionarios de la Seremi prácticamente en estas fechas y concentrados justamente en esto que estas fechas. Y van a llegar a los mega eventos, ¿no?
esto cuando se cierran parques, cuando se cierran, ¿no es cierto?, plazas, etcétera, y se hacen fondas ya más municipales o que son añosas, por ejemplo, La Reina, no sé, cualquiera de estas actividades, ¿no es cierto?, que tienen muchos puestos, muchos lugares. Sí, efectivamente hace poquito incluso acabamos de firmar la conformidad respecto a la feria que va a hacer la comuna de Ñuñoa, por ejemplo. En general, todas las municipalidades, e incluso también las actividades privadas que van a instalar ramadas o fondas, tienen que tener una avisación de la Seremi de Salud, que por un lado verificamos, por ejemplo, las condiciones sanitarias, por ejemplo, los alimentos que se van a disponer. También verificamos otro tipo de situaciones, por ejemplo, que en cada uno de estos lugares hayan baños que sean suficientes, con la calidad que corresponden, y también las medidas que tienen que ver con la seguridad al interior del establecimiento, que también eso se ven junto con la delegación presidencial. Claro, son tareas más coordinadas, digamos. Claro, vamos a estar, por ejemplo, y ya lo otro que son los hitos propiamente tal, cuando vamos efectivamente a lo que son las fondas, por ejemplo, la de Ñuñoa o la de Parque Padre Hurtado, o también la de O'Higgins, y también estaremos en el resto también de las provincias, que son Melipilla, Talagante, Chacabuco principalmente, Bain. Sí. Fíjese que me escribió un auditor desde La Serena. Yo sé que estoy de la región metropolitana, pero me está escribiendo de todos para hacer una pregunta más general, ¿no es cierto? Si ustedes logran identificar, en este caso la Seremía de Santiago, locales que hacen como empanadas clandestinas que venden, que sale la gente a vender o que ponen en internet, que ofrecen, ¿cómo saber si son seguras? Bueno, es muy importante ahí un poco las recomendaciones. Primero, siempre comprar un local establecido. Segundo, que cuente con una autorización sanitaria, porque con eso nos aseguramos que tengan las condiciones mínimas, por ejemplo, de alcantarillado, de agua potable, y que se están cumpliendo con las normativas sanitarias. Tercero, es que los alimentos siempre se tienen que comprar no a temperatura ambiente, porque eso puede generar un problema que puede proliferar bacterias y que generalmente pueden generar infecciones en algunas personas, que van desde una gastroenteritis hasta una intoxicación severa. Por eso es fundamental también para el caso de las empanadas también que se puedan comprar frías. Tiene que haber un lugar que efectivamente se puedan vender de alguna manera, de esta manera, entre 0 y 5 grados. ¿Está rotulado? Hay en muchos lugares efectivamente hay una rotulación, los ponen sellos, o sea, me refiero con la fecha de elaboración, claro. O algunos lugares también la venden a granel en las fábricas de empanadas, por ejemplo, que también estamos fiscalizando fábricas de empanadas y también tendremos un punto con respecto a eso, pero es importante que sea un local establecido. ¿Cuándo va a ser la fábrica de empanadas? Ya estamos fiscalizando fábricas de empanadas. Ahora, no obstante, sí vamos a hacer una actividad poco más educativa en una de las fábricas de empanadas de Santiago. El año pasado estuvimos ahí, una que está muy conocida, se me olvidó el nombre, está en Manuel Montt, cerca del hospital de Carabineros, pero que de alguna manera nosotros verificamos que primero es un lugar que cuenta, es un lugar establecido, cuenta con la autorización sanitaria y se verifican que todos los insumos, ya sea las carnes, la aceituna, el huevo, se están elaborando con todas las medidas de seguridad y de higiene que corresponden. En efecto, son las recomendaciones más importantes, sobre todo a la hora de comprar empanadas. ¿Cómo se sabe? Mucha gente me pregunta lo mismo, porque seguramente antes había mucho mito sobre esto, sobre el origen de las carnes de las fábricas de empanadas. Sí, por ejemplo, bueno, esta pregunta también a veces se extiende en la misma carnicería, pero en la mayoría de las carnicerías, en la entrada tiene que estar visible desde qué frigorífico provienen las carnes. Eso es muy importante. También tienen que señalizar cuando la carne es de vacuno, es de cerdo, y también si es que venden carne de caballo, sea visible. Para el tema de las fábricas de empanadas, por ejemplo, nosotros en las visitas que hacemos en las fiscalizaciones sanitarias, que también en la región de Coquimbo cumple la misma normativa, que en el fondo son a nivel nacional, exigir la documentación de la procedencia de la carne. Es muy importante eso, la trazabilidad de la carne, de dónde viene, porque efectivamente nosotros hacemos un esfuerzo en fiscalizar, por ejemplo, faenadoras clandestinas. O sea, hace unos varios par de meses estuvimos haciendo una fiscalización en conjunto con la PDI, simultáneamente con un allanamiento a 9 lugares que están faenando ilegalmente pollos, por ejemplo, que también se vende mucho para fiestas patrias, para anticucho.
Claro. Bueno, es que esos son los desafíos, ¿no? Estar pendiente y sobre todo eso. Sí, exactamente. Es un riesgo, o sea, es un riesgo sanitario consumir alimentos si no sabemos bien de su procedencia. Claro. Absolutamente un riesgo, sobre todo que también para la crianza, por ejemplo, de los pollos, de los cerdos y de los vacunos, pueden haber parásitos que se pueden transmitir al hombre, al ser humano cuando lo consumen. Triginosis, por ejemplo, en el caso de los cerdos, hidatidosis, por ejemplo, si están con algún problema justamente en la crianza. Y por eso es muy importante, porque nosotros ahí nos enlazamos con lo que hace el SAC, que el SAC fiscaliza las plantas que están autorizadas en nuestro país. Bueno, que tenga suerte, porque la verdad es que parece ser una tarea titánica esta. Exactamente, una tarea titánica, por eso estábamos todos en la Seremi, los equipos de las distintas provincias, que aquí en la región metropolitana tenemos 5 provincias. Estamos ya desde el 14 de agosto avanzando en esto y haremos un balance ya quizás a fines de esta semana y también otro más la otra semana, dando cuenta después de la fiscalización a las fábricas asesinas, a las fábricas de empanadas, como señalaba, y también propiamente tal a las fondas. Claro, eso es lo que preguntaba el holandés Park. Bueno, solo 10 segunditos, pero el mercado de la carne es bien jodido, ¿ah? El mundo de la carne, ¿no? Los camiones, lo que se sabe, los pagos en efectivo, la trazabilidad. Es toda una industria jodida. Sí, es bien complejo. Nosotros tuvimos hace una semana atrás un decomiso también cerca, pero fueron 2 decomisos, que en conjunto fueron como 2,5 toneladas de carne en San Ramón, que efectivamente habían personas que estaban vendiendo la carne en cajas, pero a temperatura ambiente, en la calle, por ejemplo. Ese fue un decomiso importante. Estamos también intensificando algunos decomisos en las ferias. No obstante, son más de 500 las ferias que hay en la región metropolitana, pero estuvimos haciendo decomisos en las ferias también, que no se puede comprar carne. Eso es muy importante, como transmitirle a los que nos escuchan, que siempre comprar lugares establecidos con autorización sanitaria. Por ejemplo, nunca comprar carne a temperatura ambiente en una feria. Esas situaciones... Una auditora me dice, la feria está llena de ventas sin cadena de frío. Claro, eso está completamente prohibido. Hace poco estuvimos en la feria de Colina, en donde se hizo un decomiso importante también de carne, y por supuesto nos pueden dejar la denuncia en oirs.pinsal.cl. Desde cualquier teléfono se puede ingresar y hacer la denuncia con el lugar, el lugar efectivamente donde observaron alguna venta ilegal o clandestina de carne, y nosotros estaremos haciendo la debida fiscalización. Muchas gracias. Te enviamos un abrazo gigante, Seremi. Gracias por conversar.